Carito. Bajo las sombras de este árbol gigantesco se fundó el pueblo. Todos acampaban aquí en busca de su sombra. El sembrador de arroz que recogía la cosecha, el que regresaba de un viaje de ganado, el que tallaba el totumo para guardar el suero o hacer las cucharas de palo del almuerzo, el que santiguaba las fiebres, el que sembraba la flor del naranjo para los azahares de la noche, el que daba de beber a los pájaros en cuencos de piedra, el que tejía hamacas con cepas de plátano, el que hacía canoas con la piel de los caracolíes, el que tejía mochilas de cabuya para guardar los deseos, el que cantaba décimas al atardecer para espantar los miedos, el que se alumbraba en las noches sin luz con el brillo de las luciérnagas, el pescador de subiendas de bocachicos, el que contaba cuentos de espantos para domar las sombras, el que oraba para alejar a las serpientes, el que adivinaba con una vara dónde estaba el agua en tierras solas y sedientas, el que se refrescaba con la chicha de maíz al mediodía, el que se embriagaba con la piña fermentada en las tinajas, el que domaba los caballos, el que le cantaba a la vaca mientras la ordeñaba, el que piloneaba el arroz para la cena, el viajero que se perdió en la lejanía y encontró este árbol y se hizo hijo de sus sombras, ciudadano de las espesuras y las ciénagas, hombres y mujeres que regresaron y prometieron volver y se quedaron para siempre, sin intuir que su promesa sería un destino. Nos veremos otra vez en el Carito, árbol y sombra, morada de los pájaros y los habitantes de la tierra. Bajo esas ramas frescas y lejanas crece la música de la tribu, a la bella tribu de Alfredo Torres y Marta Páez Madera. Gustavo Tatis Guerra. Lo mejor de nuestra cultura en Conozcamos lo Nuestro, el espacio que difunde los valores culturales que nos identifican. Vívelo. Yo soy indio de los puros del Sinú, yo soy indio chato, cholo y chiquitín. Esta tierra es mi tierra, este el cielo es mi cielo. Esta tierra es mi tierra, este el cielo es mi cielo. A mi casa llegó un día el español. Esto es Conozcamos lo Nuestro. Bienvenidos una vez más a este su programa Conozcamos lo Nuestro. Hoy con un personaje que con su creatividad busca un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, llevando además un profundo mensaje a la sociedad. Se trata del pintor y escultor monteriano Alfredo Torres, quien lleva más de 20 años radicado en el Carito. Hoy nos cuenta quién es él. Comienzo por decirte que es el hombre de barro, el hombre anfibio. Es un ser normal, cotidiano, es un ser humano, tiene preferencias y sobremanera pues una gran proyección, porque pienso que toda esa gama, toda esa paleta, por decirla, donde se combinan toda esta serie de coloridos, de criterios, de pensamientos, de ideas, ha sido propia para uno, en mi caso, para hacer los contrastes verdaderamente y hasta hacer las selecciones de alguna manera y digo de alguna manera, las selecciones que tienen que ver con la fortaleza, con lo que nutre y con lo que podemos construir con un estado en lo posible de salud, con un estado anímico, con un estado de cordialidad, de equilibrio, en fin, toda esa serie de factores y de diferentes gamas, diferentes manifestaciones, de diferentes tipos de propuestas y de estilos y de géneros han sido fundamentalmente importantes para transformar, para aprender
la lectura que se le puede hacer dentro de un ambiente social en el esplendor de toda su expresión. Yo pienso que es importante para trasladarla a partir de eso a una síntesis y quizás a una obra que puede ser muy diciente. Ese es el encanto que a casi todos nos pasa, ¿no? Yo he sido un Quijote antes y después, pero atrapado por la magia de esa parte de la mujer que es que es todo prácticamente, que es un universo indiscutiblemente. Dentro de ese universo me quedé, en ese universo de la que hoy es mi esposa y de la madre de mis hijos, y con quien he tenido una muy buena relación y una importante compañía también. Yo pienso que a veces no es lo que puedan ver ellos o lo que uno quiere que vean. Sencillamente yo pienso que aquí hay una complicidad muchas veces, y es la que todos llevamos. Cada uno de nosotros lleva un artista por dentro, y fácilmente puede ser un pintor, un músico, puede ser una cantante, puede ser todas estas manifestaciones que se dan. En la pintura se hace cuando también se vive, ¿no? Seguramente es también la recopilación, las impresiones que uno recoge a través de los mismos procesos, esas emociones, esas sensaciones que uno copia y que uno capta de angustia, de dolor. Hemos estado viviendo, yo creo que principalmente en diferentes escenarios, pero aquí golpeados por la naturaleza de una violencia y de una guerra. Creo que ha sido necesariamente un desafío y un compromiso también, y necesariamente también una simplificación del fenómeno, porque eso nos agrede de alguna manera. Estamos dentro de un contexto y no podemos ignorar el contexto. Estamos dentro de un proceso, y ese proceso seguramente nos tiene y nos informa de muchas cosas, en las cuales, pues, dada la lectura, hay que potencializar y hay que tratar de condensar en lo posible, yo digo, una expresión para la memoria histórica, de tener episodios, de tener determinados valores existentes, o rescatar los no existentes con una dinámica y un propósito de llevarlos de alguna manera engrandecidos, dignificados a la pintura o a la escultura. Pienso que eso es una labor también muy interesante que puede servirle, y con la que se puede educar, se puede enseñar, se pueden ver desde esa parte esos otros tiempos. Se pueden conocer esas influencias, todo ese paquete, ese compendio de imágenes que muchas veces se pierden porque no tenemos la posibilidad de recogerlas o de expresarlas y de dignificarlas y de tratar de presentarlas como conceptos verdaderamente importantes en la construcción del tejido social. Normalmente uno va recopilando todo lo que cruza por la mente, va haciendo una síntesis de muchas expresiones, de muchas formas de ver o formas que se le presentan a uno. Hay cualquier cantidad de situaciones en la existencia en las que el artista recurre a esas imágenes, para que esas imágenes sean en determinado momento un recurso, una reserva, donde tú puedas fortalecer un tema. Y para fortalecer el tema o definir el tema, tú necesitas primero que sustentar ese tema, ¿no? Cuando ya lo tengas y creas que el tema tiene la condensación, tiene la estructura, y entonces a partir de eso es cuando tú haces un recorrido por la historia
La misma historia del arte tiene todos los estilos, todas las formas, todos los temas. Y esos temas tú lo vas depurando, lo vas analizando y en conclusión tú terminas sacando, complementando con lo tuyo, con lo personal, el tema que tú quieres realizar. Uno crea la obra y la crea y le pone todo, el corazón, le pone un toque de apego, se entrega totalmente a la obra. Cuando uno hace una obra son dos elementos importantes. O sea, el ser como tal y la obra, donde se produce un monólogo, se produce una discusión y se produce un debate. En ese debate hay que tratar de que ese discurso sea tan compatible para poder hacer de la obra una obra que llegue, una obra que no subestime nada que pueda fortalecer la obra, pueda engrandecer la obra. Además de ser un gran pintor, el maestro Alfredo Torres es un excelente escultor, del cual se han erigido muchas de sus obras en todo el territorio nacional. El monumento a las aguadoras es una pequeña muestra de ello. Escuchemos ahora al maestro hablando acerca de sus inicios en el complejo arte de las esculturas. Bueno, la escultura yo he venido trabajando escultura toda mi vida. Siempre fui un escultor desde niño. Trabajaba la escultura en el barro. Ese tipo de escultura que era, inicialmente, pues eran, yo podría decir, eran formas de juguete. Era el carrito, era la carretilla, pero más adelante tomé la figura humana y ahí fueron dando las cosas, desde lo más elemental, lo más sencillo, a lo más complejo. Y en esa búsqueda me fui encontrando también con la influencia de muchos pintores y de muchos escultores que tenían ya consagrados, que tenían una obra majestuosa y de alguna manera lo descrestaban a uno y era un desafío constante porque la obra cuando uno la ve, le impresiona, también sale a la palestra un signo de interrogación, pero ¿cómo se dio? ¿Cómo la hizo? ¿Cómo se logra la obra? ¿De qué manera? Entonces, en esa tarea de tratar de glosar la obra, o la técnica, conocer la técnica de la obra y las formas, como los medios, cómo se logra la obra, bueno, ahí uno va descubriendo cosas y termina haciendo la obra, pues formando la obra y dándole a la obra mayor estructura. En ese proceso, pues se ha llegado hasta un momento hasta esta etapa donde ya uno tiene una serie de, como decía antes, de experiencias acumuladas, pero tuve también las influencias, no solamente, ¿qué te digo?, fotográficas y físicas sobre la escultura. También tuve maestros, tuve la ayuda de algunos maestros, gente que fue alumno del maestro Arenas Betancur, Guillermo Fonseca Truque, con quien trabajé casi 2 años, y también es un escultor excelentísimo. Bueno, fuera de eso, escritor también, es un indigenista de tiempo completo. Y bueno, pude aprender muchas cosas. Ese ha sido mi proceso, mi formación en la escultura, y bueno, conociendo también un poco de Europa, conociendo algunos museos en Europa, en Italia, en Francia,
ya uno tiene una visión mucho más amplia de la escultura, conociendo el trabajo clásico en el tema de la anatomía, en físico, y toda la complejidad que representa para Europa la escultura, sobremanera en su parte mitológica, en su tradición, esa parte que representa la tradición, los íconos, que son un sinnúmero, son millones, son cantidades. Entonces, todo ese trabajo es motivo también para uno ir madurando y para uno ir definiendo un estilo, definiendo un concepto también, y seguramente a veces se encuentra uno con unas coincidencias donde cree uno que todo lo habían hecho y no, hay muchas cosas por hacer. Se encuentra uno también con descubriendo o aceptando unos temas interesantes, tal vez muy inéditos, que también producen una gran satisfacción, ¿no? El relato de un náufrago es una obra muy interesante para mí. Siempre creí que era una obra que había que rescatarla a nivel del lienzo. Bueno, pienso que ya lo han hecho, y evidentemente hay algunos dibujos, algunas acuarelas, algunos óleos también sobre el tema del náufrago. Yo siempre quise hacer un náufrago con el que uno se compenetra, con el que uno entiende, con ese que uno con el que puede uno sacar de pronto otras conclusiones, ¿no? Añadirle un pedazo si es posible. A uno le deja muchos retos, muchas inquietudes. Y un ejemplo de vida también en el manejo del recurso, de la forma como él logra hacer una obra. Transgrede toda esa serie de muros que se quieren anteponer en la obra, y llega a consolidar la obra y a entregarle la obra en un momento histórico a la población colombiana, que es un relato que conmociona, mueve muchas cosas, pero sobremanera pues es una historia que va de la mano con el Estado, y eso implica otros factores que terminan condenando a García Márquez, terminan haciéndolo una víctima de las tantas que surgen en nuestro o que las hacen en nuestro territorio, pero con la fortuna de que al fin y al cabo él pudo esquivar y pudo girar por otro lado, pero dejarnos la obra escrita. La parte folclórica siempre será un motivo para cualquier artista. En cualquier sitio del mundo va impactando, va creando su obra y va recogiendo toda esa serie de formas culturales que son también cotidianas, y las va trasladando al lienzo. Hablar del arte en este momento es asumir también un compromiso con el fenómeno actual, que es la gran tragedia que nos invade. Es una situación que ha detenido también en demasiada dimensión al artista, el mundo del arte, porque creo que la tristeza, la lamentación, la desgracia, de alguna manera toca al artista, de alguna manera también esto nos hace reflexionar y nos pone de frente con una realidad en la cual tenemos que discernir, tenemos que explicarnos y tenemos que entender, y tenemos que profundizar además.
Pienso que más allá de que pintamos o hacemos esculturas o cantamos, también tenemos una realidad que es la que tenemos que interpretar para ver y mirar cómo y de qué manera hay que seguir, qué hay que hacer para que las cosas sean tal vez diferentes. Necesitamos unas condiciones no infrahumanas, sino por el contrario, una situación para que el ser humano pueda recrearse y un mundo sano donde la existencia del arte y de cualquier expresión del ser humano pueda dignificarse y pueda establecer un equilibrio con la naturaleza, un equilibrio con los demás seres, y creo que el compromiso de nosotros después de una experiencia de esta naturaleza es mucho mayor. Tenemos que girar un poquito hacia esa realidad y tratar de extraer de esa realidad una herramienta, una forma, una tabla de salvación, si es posible, porque creo que hay muchos errores, han existido muchos desaciertos en detrimento a nuestra naturaleza, en detrimento hacia nosotros mismos. Por lo tanto, creo que es mucho mayor el compromiso, y bueno, los invito a que esto nos dé más valor, mucho más optimismo y mucho más y dedicarle mucho más también tiempo a la salud, a la vida, a esa vida que nos merecemos. Cerramos el programa en el día de hoy y este recorrido especial por El Carito con la imagen del Monumento a la Paz. Un monumento erigido inicialmente a la altura de la calle 58, aquí en la ciudad de Montería. Estuvo a punto del naufragio, pero unas manos salvadoras lograron rescatarlo. En su restauración no se tuvo en cuenta la visión inicial del artista y muchos detalles se perdieron. Hoy se yergue grande aquí en el barrio La Granja, emblemático barrio del corazón del sur. No olvide suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. No olvides suscribirte para disfrutar de más contenidos relacionados con la esencia de nuestro folclore. Esto es Conozcamos lo Nuestro.